Bueno, decimos que lo que llamamos el ciclo de vida de software o de lo que sea, es decir, en el lugar que aparece software ustedes pueden llegar a colocar la especialidad o el tema que se les ocurra. Arrancamos como siempre en el tema de la definición de requerimientos, es decir, la definición de requerimientos era el usuario, el cliente, viene y nos pide que quiere hacer algo y nosotros tratamos de interpretar qué es lo que quiere hacer. Después de que tenemos en claro qué es lo que quiere hacer, arrancamos con el análisis y diseño de lo que sea, de software en este caso. Hacemos la implementación, es decir, acá hubo para el diseño hubo que hacer la planificación. Entonces, luego viene la implementación, es decir, la ejecución. Luego de la ejecución habla de la prueba de las unidades, es decir, de las funciones, de las distintas partes constitutivas, lo que para nosotros había sido hasta ahora, por ejemplo, la bicicleta, que le íbamos armando las ruedas por separado, el cuadro por separado. Luego viene la integración y prueba del sistema y luego operación y mantenimiento. Creo que esto es inobjetable, digamos que acá hay muy pocas variantes, cualquiera sea la especialidad, a lo que estamos mostrando. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros interpretamos mal una especificación o hubo algo ambiguo o hay algo que en algún momento el cliente se da cuenta que no es lo que él quería? Acá es en este punto en el cual el cliente se da cuenta de que hay algo que no es como él lo esperaba, al final. Entonces, según este esquema, que es el modelo en cascada, es decir, una etapa alimenta a la siguiente y no hay ningún tipo de realimentación, es decir, es lineal desde arriba a la izquierda a abajo a la derecha, no hay ningún tipo de forma de hacer cambios en el medio del diseño. Entonces, si se detecta al final que hay que hacer algún cambio, hay que volver al comienzo de nuevo, definir requerimientos y hacerlo, y así hacer varios ciclos, de manera que es muy estático y es válido solamente cuando el cliente tiene muy claro cuáles son los requerimientos. Es decir, esto sirve solamente cuando arrancamos con un alcance y con un project charter maravilloso, inobjetable, en el cual no haya dudas, ni para nosotros ni para el cliente. Entonces, el modo cascada es solamente útil en el pizarrón. En algún caso de muy buena especificación lo puede ser, pero si no solamente es válido desde el punto de vista académico. Entonces, es sentido común, porque lo que hemos visto nosotros coincide con lo que presentó el PMI, a pesar que las fases tengan distinto nombre, pero la secuencia siempre es la misma. Marca un método para arrancar desde el inicio de un proyecto hasta terminarlo, implementarlo, y también hace un testeo de los resultados, que es la parte de implementación y prueba de unidades e integración y prueba del sistema. Y acá es de las partes, acá es la del total. Acá probaba la rueda la bicicleta, acá pruebo la bicicleta completa. Y se prueba los resultados. Y después, si queremos hacer algún agregado, alguna modificación, alguna actualización, hay que utilizar desde el principio nuevamente todo el ciclo que hemos visto. Entonces, este modelo cascada se lo llama también modelo clásico, tradicional o lineal secuencial. Bien claramente lineal secuencial porque no hay ninguna realimentación en ninguna etapa. Y secuencial porque un recuadrito, es decir, un módulo está a continuación del otro. Es muy difícil de utilizar tal cual el modo
cascada puro, el modelo cascada puro, porque solamente se puede dar cuando el cliente no tiene ninguna duda y el cliente decidió congelar el proyecto de acuerdo con lo que él tenía en mente al principio de todo. Así, ahí no hay ninguna posibilidad de modificación según este esquema, porque si no, cualquier modificación es muy costosa porque hay que hacer un nuevo proyecto. Aquí no hay ningún tipo de retorno, entonces esto nos lleva a tener que buscar, porque es muy estático, es muy rígido el modelo cascada puro, nos obliga entonces a buscar alguna otra alternativa. Entonces, no hay forma de flexibilizar este modelo como lo hemos presentado, hay que buscar alternativas. ¿Qué es el modelo cascada realimentado? Es decir, cascada realimentada quiere significar que cuando llegamos al final podemos intervenir en alguna etapa intermedia, si no necesariamente volver a la definición de requerimientos, sino que eventualmente puede ser volver a la integración y prueba del sistema. Es el modelo cascada ligeramente modificado. Es decir, no es un modelo totalmente nuevo. Modelo, digamos que es menos rígido que el cascada puro, pero tampoco nos da flexibilidad, no es para nada ágil con el concepto que se le da actualmente a la idea de ágil. Entonces, el cascada puede llegar a confundir al grupo de desarrollo porque no nos permite definir claramente las modificaciones, qué influencia pueden tener. Entonces piensen ustedes que si nosotros estamos, vayamos al cascada nuevamente, llegué a este punto y tengo que hacer una modificación, al volver aquí, si sabe Dios si esa modificación me va a alterar el funcionamiento del resto. Entonces, puede ser que esta modificación que surgió cuando llegué a la operación y mantenimiento me obliga a crear un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto, con esa modificación producida por la operación y el mantenimiento, me lleve a que las funciones originales que tenía se vean modificadas, cambien. Es decir, al hacer un parche, estoy modificando el funcionamiento de lo que antes estaba funcionando bien. Entonces, el modelo cascada, cuando uno tiene que volver al principio a hacer modificaciones, se puede desvirtuar el funcionamiento original del producto. Conclusión, entonces, hay que ser muy criterioso y estar muy seguro que el modelo cascada es el adecuado para nuestro desarrollo. El cliente va a estar muy impaciente porque el producto va a estar finalizado en la última etapa. No va a haber nada hasta la última etapa, es decir, cuando se integra todas las partes y después se prueban en forma funcional con el cliente. Conclusión, el cliente va a estar golpeando la puerta y llamando por teléfono permanentemente para ver en qué estado se encuentra el proyecto. Él no ve nada intermedio. Hay otra alternativa que ya es un poco más flexible, que se llama cascada incremental. El cascada incremental consiste en algo así como tomar el WS e implementar algunos tramos del WS. Es decir, por ejemplo, tareas que sean concurrentes, armarlas como si fueran modelos cascadas incremental, es decir, el cascada modificado, que tengan realimentación en forma inmediata, pruebas en forma inmediata, por ejemplo, y que no sea una larga cascada, sino que sean 3 cascadas de menor cantidad de ítems cada uno de ellos. Entonces, esa es una forma de cascada incremental que nos permite ir agregando de apartes
contenidos a cada una de estas cascadas. Es algo más flexible. Esta es una alternativa bastante interesante para tener en cuenta. Depende del tipo de proyecto que sea. De vuelta, no hay una regla para decir, este proyecto va con este modelo de ciclo de vida o con este otro. Veámoslo desde el punto de vista del desarrollador en general. No estamos hablando del Project Management Institute, sino que estamos hablando del desarrollador que tiene la descripción del sistema, que la obtuvo con idas y vueltas con el cliente, con lo cual hace una especificación, lo cual nosotros llamábamos el alcance del Project Charter. Después entra en la etapa de desarrollo, con la cual arma la planificación y entra en la fase de ejecución. Y después viene la parte de validación. Validación quiere significar comprobar si cumple las funciones para las cuales había sido creada la especificación. Entonces, acá nosotros tenemos una versión inicial que la vamos modificando, la vamos adecuando, versiones intermedias que también las vamos adecuando, y luego tenemos una versión final. Este sería el diagrama general evolutivo incremental, es decir, ir agregando pedacitos. Es decir, para el caso de la programación, yo tengo el main, corchete, paréntesis, paréntesis, llave, texto, llave de vuelta, y con eso ahí en medio voy agregando cosas. Estoy pensando en el software que ustedes vieron en Digital 2. A partir de ahí es que voy incrementando funciones y voy probando. Es decir, que no llego al final para probar, sino que voy probando en forma parcial y efectuando modificaciones, que es mucho más económico. El modo iterativo incremental me permite hacer análisis, diseño. De este diseño me surge una nueva función que tengo que crear. Por ejemplo, para el caso del software, creo una nueva rama en la cual hago un análisis de una nueva rama producido porque necesité alguna subrutina, alguna función en este diseño de software. Hago análisis y continúo con el diseño, genero código, hago pruebas, lo integro con las otras partes que ya tengo y veo cómo funciona en la operación de todo el conjunto. Entonces dijimos que en esta etapa de diseño me surge la necesidad de algún tipo de función que la tengo que iniciar nuevamente con el análisis, diseño, y fíjense que acá estoy repitiendo todo lo anterior. Puede ser que cuando haga esta función, resulta que necesita una nueva función, que sería el tercer incremento, y así sucesivamente. Es decir, que voy avanzando de un diseño, que sería el de la primera fila. Este diseño que es en forma gruesa, acá es un diseño en forma menos gruesa, acá es un diseño a nivel fino, es decir, de más detalle, de menor grano grueso, y en la última etapa es cuando estoy haciendo el grano ultra fino, es decir, el detalle, la función es muy pequeñita. Eso, traslademos esta idea de software a nuestra experiencia personal, a nuestro proyecto personal. Entonces, el modelo de ciclo de vida evolutivo es similar al de entregas incrementales, pero lo único que se hace es planificar la próxima entrega. Usa realimentación en forma inmediata, es decir, no puedo volver demasiado para atrás, sino que, por ejemplo, en esta etapa puedo volver a la etapa inmediatamente anterior y pegar vueltas en este nivel antes de aceptarlo y pasar al siguiente. Es decir, tengo que aceptar de que está bien lo que incorporé y recién ahí pasar al siguiente. Y esto tiene la posibilidad de ser utilizado en un ambiente cambiante, es decir, en algún ambiente tecnológico en el cual tengo grandes requerimientos del
del mercado como para estar adecuando en forma permanente a los procesos cambiantes. Y por último, el modelo espiral, que es el más flexible y probablemente es el más popular hoy en día. Fíjense que hay varios colores y cada color tiene un significado. Entonces, el color verde es proyecto de desarrollo de conceptos, el color lavanda es desarrollo de nuevos productos, el color ladrillo es mejora de productos y el gris es mantenimiento de productos. Y acá vemos que hay varios cuadrantes. Esos cuadrantes son comunicación con el cliente, planificación, análisis de riesgos, ingeniería, es decir, sería el desarrollo, ingeniería, construcción y entrega, evaluación del cliente. Veamos cómo se interpreta esto. Vamos a arrancar, por eso se llama modelo espiral, desde el centro. Estamos en la primera etapa, que es proyecto y desarrollo de conceptos. Entonces, arrancamos comunicándonos con el cliente para que el cliente nos empiece a transferir qué es lo que quiere hacer. Entonces, una vez que ya firmamos con el cliente un acuerdo, un contrato de qué es lo que quiere hacer, podemos pasar a la siguiente etapa, que es la planificación de este primer bosquejo del cliente. Después hacemos un análisis de riesgos. Fíjense que la situación actual nos obliga a hacer un análisis de riesgo totalmente distinto. Un comentario de algo que escuché en estos días y que lo quise llevar justamente a la parte de riesgos de la materia. Hay uno de los grandes torneos de tenis del mundo que desde hace unos 5 o 6 años, es decir, no sé si es Wimbledon o el Masters o alguno similar, que estoy... a ver, un segundito, por favor. Estoy en clase. Sí, estoy en clase. Hola, estoy en clase. Bueno, un llamado inesperado, disculpen. Decía entonces que una de los grandes torneos de tenis, desde hace 5 años, está pagando $2 millones anuales en un riesgo que nunca se nos hubiera ocurrido a nosotros, que era el riesgo de pandemia. Bueno, pagaron $2 millones y este año el seguro les tiene que pagar $150 millones, que era el ingreso que tenían previsto por el desarrollo de este torneo que no se puede realizar. Este es un claro concepto del análisis de riesgos. Wimbledon me aclara Andrés. Gracias. Entonces, volvamos a lo nuestro. Hacemos entonces análisis de riesgo. Una vez que encaramos los puntos más importantes a tener en cuenta, los riesgos que sí vamos a tratar de evaluar y de mitigar, pasamos a la parte de ingeniería, que es el desarrollo. Después que hicimos el desarrollo, hacemos un prototipo y se lo entregamos al cliente. Y luego el cliente hace su evaluación. Aquí se supone que tenemos un prototipo aceptado por el cliente, con todas las idas y vueltas que hemos visto anteriormente. Es decir, acá va a intervenir el modelo que querramos emplear, como para ir haciendo habitualmente, en forma incremental, aumentar las especificaciones del producto. Si vamos desarrollando en forma incremental las especificaciones del producto. Llega un punto en el cual el cliente me da la conformidad aquí.
Con lo cual, vamos a encarar ahora el desarrollo de un nuevo producto, que sería este prototipo, encararlo con la misma metodología, es decir, hacer una planificación, comunicación con el cliente para hacer producción masiva de este producto, planificar la producción masiva, hacer análisis de riesgos, ingeniería y así sucesivamente hasta llegar a que el cliente está de acuerdo en este punto con el desarrollo del nuevo producto, es decir, el producto en forma masiva. Luego entramos en una etapa, es decir, se supone que el producto muy probablemente salga a la venta en este punto, y luego vemos cómo seguimos con este esquema de planificación, análisis de riesgo, ingeniería, construcción y entrega, evaluación del cliente, y que nos lleva a la mejora del producto. Entonces, acá ya el producto está estable y es confiable, y luego nos queda solamente la parte de mantenimiento. La parte de mantenimiento también tiene que ser tenida en cuenta en el proceso de diseño. Es decir, no puede ser algo que aparezca en forma espontánea al final. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Bien. Entonces,